a buscar y salvar lo que se había perdido. Y cada uno de nosotros ponemos nuestro nombre ahí. Que tú has venido, dejaste tu trono, te humillaste, sufriste, moriste y resucitaste para salvarnos. El completo Salvador, el que hizo todo para nosotros, los indignos de tu amor, mas manifestaste tu amor para cada uno de nosotros y viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Y te damos gracias, Padre, por tu plan perfecto. Y no solamente eso, nos has dejado tu palabra para aprender, para enseñar. El Consolador, tu Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, y la promesa de nunca dejarnos. Y te damos gracias, el pueblo de Dios dijo. Se pueden saludar unos a los otros en este momento. Que Dios los bendiga. Se pueden sentar conmigo. Le damos gracias a Dios, bienvenidos a cada uno de ustedes, especialmente a mi hermano Pastor José, que ha venido de Colorado, ¿verdad? Sí, que Dios los bendiga, bienvenidos. Estamos en el libro de Hechos, el capítulo 9, y vamos a dar principio al versículo 24 en esta mañana. Dice así, y aquí es donde dejamos la semana pasada, dice así, pero sus planes llegaron, ellos estaban persiguiendo a Saulo, Pablo, ellos ya lo estaban persiguiendo, ya lo querían matar. A los religiosos de este tiempo, a los fariseos, los saduceos, los escribas, los que sabían de la palabra de Dios, ellos vienen contra Saulo y dice, pero sus planes llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por medio del muro metido en una canasta. Y una vez más quiero hacer énfasis que no había gloria en esto. Era un tiempo de humillación, pero también vemos aquí algo muy importante, que Dios no estaba librando a Pablo, él estaba sufriendo la persecución, ellos estaban atrás de Saulo para matarlo. Y a veces Dios hace cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, pero aquí vemos a Saulo que él está siendo perseguido y no hay gloria en esto. No, él no está diciendo, ¿por qué me está pasando esto si yo te estoy sirviendo? Di mi vida a ti, Jesucristo, y ahora quieren matarme, me están persiguiendo, me está yendo mal. Y a veces cosas así pasan en la vida, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, que Dios, tú tienes un plan para mi vida. Tú estás haciendo cosas en mi vida y Él está formando. Y a lo mejor nosotros no entendemos cómo Él está haciendo las cosas, pero lo está haciendo, Él está obrando. Él está obrando. No había gloria en esto. Otra cosa que veo que era de noche y nadie lo estaba viendo. Viene a mente cuando nosotros venimos, y a lo mejor la integridad de un hombre, de una mujer, cuando ellos hacen cosas que nadie se da cuenta. Así vemos a Saulo de noche, en cuando uno ve algo y lo levanta. Así Dios está viendo la integridad en cuando nadie lo está viendo. No hay gloria en esto, pero Saulo está haciendo lo que Dios quiere de él. La integridad del hombre, sin gloria, sin puesto, sin título. Y Saulo está aceptando lo que Dios quiere de él en este tiempo. Él toma en su corazón lo positivo. Dios está conmigo
Y yo quiero hacer lo que tú quieres y cómo lo quieres hacer. Dice la palabra de Dios, si lo quieren apuntar en Juan capítulo 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, vemos a Jesucristo que Él está diciendo eso, y hay 3 puntos aquí. Porque dice aquí primeramente en Juan 16, 33, dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No es la situación, no es lo que tú tienes, no es lo que está pasando. Jesucristo está diciendo esto, estas cosas os he hablado para que en mí, iglesia, enfócate en Cristo, en mí tengáis paz. Saulo, las cosas que están pasando en tu vida y cómo están pasando las cosas y lo que tienes que hacer en tu vida, enfócate en mí, porque dice la palabra, estas cosas os he hablado, hablando Cristo, que en mí tengáis paz. No es la situación, no es lo que tú estás mirando, no es lo que tú estás pasando. Jesucristo mismo está diciendo, iglesia, enfócate en mí, porque en mí tendrás paz. Sigue diciendo en Juan 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en el mundo, escuchen, fuera de esta puerta, y dice Jesucristo esto, dice, en el mundo tendráis aflicción. Pero enfócate en mí, porque en mí tendráis paz. En el mundo tendráis aflicción. Y esto bien lo sabe Saulo en este momento. Lo están persiguiendo, lo quieren matar. En el mundo, Saulo, vas a tener persecución. Pero en mí tendráis paz. Y sigue la palabra de Dios. Pero Pablo, yo, iglesia, yo he vencido el mundo. Y nosotros tenemos la esperanza en Cristo. 2 cosas, Él dice, yo os daré paz. Enfócate, iglesia, en mí. No te preocupes de las circunstancias que están pasando ahí fuera. Enfócate en mí. Nosotros, está diciendo, yo he vencido al mundo. Nosotros, iglesia, ganamos. Estas cosas son temporales. El sufrimiento es temporal. Y cuando yo estuve manejando aquí, yo estaba pensando en la eternidad. Y digo, ¿qué es esta aflicción temporal comparado a la gloria? Por la eternidad con Él. Tendremos paz. Aquí tendremos paz eterna con Él. Y ciertas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, iglesia. Enfócate en mí. No es lo que está pasando a Saulo en este momento. No la humillación, mírame. Métete en esta canasta, te vamos a bajar por el muro para que huyes. Y él está pensando, ¿qué está pasando en mi vida? He entregado mi vida a Cristo y mira lo que tengo que hacer. La humillación en mi vida. Pero él dice, yo tengo paz. Porque mi Cristo me da paz. Y hemos vencido este mundo. Nosotros ganamos. Dice el 24 así. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creían que fuese discípulo. Entonces me puse a pensar, ¿qué de ti? Y cuando tú te entregaste a Cristo, no había duda. Dale una semana y va a volver. Al rato viene, al rato cae. Y había duda en nuestra familia, con nuestros amigos, aún a lo mejor entre la familia. Había duda. Y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que fuese discípulos. Pero en los ojos, y escuchen esto, pero en los ojos de Saulo, él se quería juntar con los hermanos. Él tenía un gozo dentro, algo pasó en su vida, era un
bebé en Cristo, él quería aprender, él quería saber, él quería acercarse a la iglesia. Pero ellos le tenían miedo y no se querían juntar con él. Tenían duda y no querían juntarse con Saulo. Me acuerdo cuando yo vine a Capilla Calvario, me acuerdo que también José a lo mejor se acuerda, y nosotros mirábamos a los varones que subían y se formaban y daban la Santa Comunión, y yo dije, estos hermanos, estos verdaderos cristianos que son santos. Y nosotros los miramos, y entonces nos dimos cuenta de quién eran. Eran igual como nosotros, salvos, regocijándonos en Cristo, que es todo para nosotros. Eran iguales como nosotros, amados de Cristo Jesús, salvos por medio de su sangre. No había diferencia. Y Saulo aquí a lo mejor él se quería juntar con los hermanos pensando en sus ojos que ellos eran algo mucho más. Y también Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, 1 Corintios 15, 9 dice esto: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Y aún en eso, Pablo también dice, de todos los pecadores yo soy el más grande. Porque él siempre sabía que Cristo es todo para nosotros, y nosotros en Cristo somos sus santos. Pero aparte de Cristo no somos nada. Los judíos lo perseguían y los cristianos lo estaban rechazando. Pero a veces, y este es el punto más grande que quiero hacer hoy día, es que a lo mejor nosotros estamos en esa situación donde los religiosos no nos quieren. Yo digo religiosos, no digo cristianos, digo el religioso no nos quiere. Pero también hay algo dentro del mundo que el mundo tampoco nos quiere. ¿Se acuerdan que terminamos la semana pasada que Cristo estaba en medio de la tierra y del cielo? Él estaba colgado en una cruz. El mundo lo rechazó, lo colgó. Y Jesucristo, una vez más, sabemos que Él dijo, Ila, Ila, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba en medio de los dos. Y a lo mejor nosotros nos encontramos en ese lugar y cuando nosotros nos sentimos solos. Nadie nos entiende, ni el mundo, ni estamos diciendo, Ila, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él nos ha prometido que Él nunca nos dejará. Él nunca nos iba a dejar. Dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyeron que fuese discípulo. El 27 dice, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo. Le damos gracias a personas como Bernabé, que nos toman bajo de su ala y dicen, este hermano es real, este hermano ama a Cristo, esta hermana ama a Cristo. Le damos gracias a Dios por personas como Bernabé, que él viene y dice, este hermano ama a Cristo. Veo el fruto en él. Él entra con nosotros y sale con nosotros. Él ama a Cristo. Pero lo que está haciendo Bernabé es esto. Él está extendiendo el amor que él ha recibido de Cristo. Lo que nosotros hemos recibido, eso damos. Señor, dame para dar. No podemos dar algo que no tenemos. Entonces llenémonos con el Espíritu de Dios para poder compartir ese amor. Así como Bernabé, él trajo a este hermano, él lo que estaba haciendo él era un ejemplo del ejemplo que él tomó de Cristo Jesús. Solamente. Así como Cristo lo amó, él está amando.
Él está compartiendo lo que él ha recibido. Esto no viene de mí, esto viene de Cristo. Este viene del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo la palabra de Dios en el 29 de esto, dice, y hablando confiadamente, Bernabé dice de Pablo, y hablando confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraron matarlos. Romanos 1:16 dice esto. También si lo quieren apuntar, Romanos 1:16 dice esto. Y Pablo hablando dice esto. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio que Cristo me ha perdonado. El Evangelio que Cristo está cambiando. El ser dentro de mí. Yo no me avergüenzo de este Evangelio, de mi salvación. Del que me aceptó en cuando nadie me aceptaba, con buena razón, no me aceptaban, porque vieron el hombre en el mundo. Pero dice la palabra de Dios, Pablo dice, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice esto, la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios manifestado en mi vida. Es el poder de Dios manifestado en mi corazón, aún en mi mente. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y a todo aquel que cree. Y dice esto Pablo, dice, primeramente al judío, primeramente, y también al griego. Para el religioso, y para el mundano, para todo aquel que en él crea. Yo no me avergüenzo de esto, de este Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para liberación, para sanidad. Yo no me avergüenzo de esto. Él estaba predicando, él estaba testificando, aun cuando ellos venían a perseguirle. Él dijo, yo no me avergüenzo de lo que Dios está haciendo, no, yo no me avergüenzo de lo que Dios hizo, yo no me avergüenzo de lo que Él va a hacer. Y dice aquí la palabra de Dios, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que en Él crea, al judío primeramente, y también al griego. Regresando al 29 dice, y hablando confiadamente en el nombre del Señor, ¿quién? Saulo. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraron matarlo. Ya no te queremos escuchar. Ya no te vamos a invitar a los cumpleaños. Ya no te vamos a invitar a las bodas. Porque ya no queremos oír de esto. Y él decía, yo no me avergüenzo de esto, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Qué tenemos si no tenemos a Cristo? No dejemos a nuestro Cristo afuera para ir a un lugar. Si vamos a ir, que no tengamos vergüenza de esto. La religión, el mundo nos rechaza. Y tristemente, a veces lo vemos dentro de la iglesia, el rechazo. Tristemente, a veces lo vemos, y esto es el punto clave de ahora. A veces nosotros vamos a estar totalmente solos. Y ya sé en mi corazón que cada uno de nosotros hemos pasado por un tiempo en cuando nadie me entiende. Y este es el punto que queremos hacer hoy día, que Pablo, los religiosos, el mundo, aún la iglesia, no lo recibieron. Pero él confiaba en Dios. Yo os daré paz. Miradme a mí. Dice la palabra de Dios, Juan 14:16. Dice, yo rogaré al Padre. El rogar y el orar son diferentes.
El rogar es clamar a Dios. Padre, míranos. Y él está rogando al Padre y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Jesucristo es todo para nosotros, pero viene el Espíritu Santo obrando cuando nosotros nos encontramos en ese lugar. Dice Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Yo voy a rogarle al Padre, mándanos a otro consolador, al Espíritu Santo, para que Él esté con vosotros, y dice aquí, para siempre. Es una promesa de Dios que nosotros tenemos que detenernos de en cuando aún, no por mal, no por maltratar, no, pero es por un malentendido que nos sentimos en ese lugar solos. Pero en mí tendrás paz. Y yo os mandaré otro consolador, el Espíritu Santo. Ellos no podían disputar con Saúl. Ellos sabían por seguro lo que pasó en tu vida era real. Ellos no podían disputar contigo, yo sé lo que pasó en mi vida. Es lo más real en toda mi vida que me ha pasado a mí. Ellos no pueden disputar con eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con Saulo? Lo quieren echar fuera. Aún no quieren escuchar, lo querían matar. Para hacer silencio este testigo de lo que Cristo está haciendo en su vida. Dice el 30 así, y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron en Tarso. Yo hoy cuando estoy estudiando la palabra de Dios, estoy buscando los detalles. Señor, enséñame los detalles. Escuchen. Dice, cuando supieron esto los hermanos, que lo querían matar, le llevaron a Cesarea y lo enviaron ¿a dónde? A Tarso. Él es conocido como Saulo ¿de qué? De Tarso. Los religiosos lo rechazaron. Los griegos, el mundo lo rechazó. La iglesia aún, ellos estaban dudando. Y lo llevaron los hermanos y lo llevaron a su casa. Hizo un círculo Saulo y llegó a un lugar en su casa, en Tarsos. Mira, iglesia, haz esto, pero regresa a la casa, regresa a de donde ustedes son, de su hogar, de esa comunidad, de familia. Lleguen ahí y compartir lo que Cristo, y Él está haciendo esto, va a los religiosos, va al mundo, va a la iglesia, pero regresa a su casa. Y si hay un mensaje para nosotros hoy, llévalo una vez más y estar seguro que siempre estamos llegando a nuestro hogar, a nuestra familia. Llegando ahí una vez más, dice, y cuando supieron esto los hermanos lo enviaron a Cesarea y lo enviaron a Tarsos. El tiempo de ir una vez más a tu hogar, una vez más a compartir el Evangelio. No tener vergüenza, y aun cuando te rechazan, yo estoy contigo y tendrás paz. A lo mejor en el mundo vas a tener aflicción, pero acuérdate que en mí. Y otra promesa que tenemos es que yo nunca te dejaré. Yo siempre estaré contigo. Te daré otro consolador que es el Espíritu Santo. Y él va a casa. Él regresa a casa para dar testimonio. Dice el 31. El 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados
andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Una vez más el 31 dice así, y capten el mensaje. Entonces las iglesias tenían paz por todo Judá, Galilea, Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Aquí dice que la palabra de Dios, que la iglesia fue edificada, fue animada, fue la fundación puesta. Nosotros vemos y venimos para acá para ser animados y aprender y edificados. Edificados en cuando nosotros estamos puestos en una fundación de la palabra de Dios y de las promesas de Dios, que yo voy a estar con ustedes. Aún donde ustedes estén, yo voy a estar con ustedes. Y en mí tendrás paz. Eso dice, entonces las iglesias tenían paz. Pero paz, lo que yo he aprendido, en paz no quiere decir y vivieron feliz por el resto de sus vidas. Esto lo que quiere decir es, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en mí tendréis paz. ¿Ves? Nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo. En mí tendréis paz. Y aquí dice, entonces las iglesias tenían paz en todo Judea, en todo Galilea, en todo Samaria. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en Cristo. No es que ellos no estaban persiguiendo, no es que no los estaban persiguiendo, no es porque no había tribulación en sus vidas. Bien, nosotros como la iglesia de Cristo sabemos que nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Pero dice aquí, entonces las iglesias tenían paz en todo Judá, en todo Galilea, en Samaria, y eran edificadas por medio de la palabra, por medio de las promesas, por medio del Espíritu Santo. Eran edificadas, había una fundación firme. Entonces dice eso, y andaban en el temor de Dios. Y cuando nosotros pensamos del amor, en el temor, en el respeto de nuestro Padre. Yo cuando leí esto dije, y andaban en el temor del Señor. Y andaban en el temor de mi papá. Nuestros hijos ven a su padre. Este es el hombre más fuerte. Este es el hombre que viene y trabaja duro para traer lo que nosotros necesitamos dentro del hogar. Esto es en cuando yo no sé y le pregunto a papá, ¿qué piensas de esto? En el temor de un padre, en el temor y el respeto de un padre. Y dice aquí la palabra de Dios, y andaban en el temor del Señor. Y nosotros tenemos que llegar a ese lugar. ¿Qué hago? Tú, Todopoderoso, tú que siempre has proveído todo lo que necesito, mucho más dentro de mí. En el temor de Dios, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Ves? Aquí dice, y andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y viene el consuelo del Espíritu Santo en ese momento, viviendo en el temor del Señor, con el consuelo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos viviendo ahí, en el temor de Dios, y el consuelo del Espíritu Santo, el fruto es que multiplicado. Porque nosotros somos el testigo de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y nosotros estamos fijos en lo que nosotros creemos. Y dice la palabra de Dios, y el fruto de eso es multiplicado. Miraban todos, los religiosos,
el mundo, aún el cristiano. Miran esto, y el fruto de eso es que multiplicaban, había fruto. Porque ellos y ustedes, cada uno de ustedes, es así como Saulo. ¿Digno? Bien sabemos que no. Pero nosotros somos llamados así como Saulo. Dice la palabra de Dios, entonces la iglesia tenía paz por todo Judá, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y con el Consolador, el Espíritu Santo, se multiplicaban, eran fortificados en la fundación, y el progreso de ellos vino por la relación que ellos tenían o tienen con Dios. Dice la palabra de Dios una vez más, quiero leerlo, y yo rogaré al Padre, y os dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. El 32 dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lidia. No, está cambiando la cosa aquí. Estamos dejando a Pablo, a Saulo, por un momento, y ahora está enfocando en Pedro. Y Pedro dice que él vino a Lidia, y él vino a visitar. Acordémonos que la iglesia fue dispersa por la persecución, aún de Saulo. La iglesia salió. Y dice aquí, aconteció que Pedro, visitando a todas estas iglesias que fueron esparcidas, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Una vez más, el último que dirá, como el santo José. Yo tengo una buena relación con mi hermano, tenemos muchos años que nos conocimos, trabajamos juntos por mucho tiempo. Por eso yo puedo usarlo como un ejemplo. El santo José, y todas dicen el santo José, la esposa dice el santo José como santo. Pero como les quiero explicar, este lugar es un lugar santo. Amén. Todo esto es santo, es separado para Dios. José, santo en los ojos de Cristo, porque este es mi hijo. Él ha sido separado del mundo. Él fue bautizado y dice, yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Es separado cada uno de nosotros. Ya no vivimos por nosotros, somos separados o santos para la obra de Dios. Y dice esto, y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos, los hermanos separados para Cristo. Yo ya no vivo, quiere decir, yo ya no fallo, yo ya no peco. No sé si esas palabras peco, pero yo ya no hay pecado en mí, sino eso es por la sangre de Cristo que me limpia todos los días. Vengo delante de mi Dios, pero siempre a la cruz de Cristo, primeramente. Dice, aconteció que Pedro visitaba a todos y vino también a los santos que habitaban en Lidia. Salmos 16:3 dice esto, Salmos 16:3 dice esto. En cuanto a los santos, Dios está hablando. En cuanto a ustedes, entre ustedes, dice esto la palabra de Dios en el Salmo 16:3. Dice, en cuanto a los santos, a la iglesia, al cristiano, en cuanto a los santos que están en la tierra. Entonces Dios está haciendo una referencia a ustedes, a mí. Y dice, en cuanto a ustedes, dice esto, en cuanto a los santos que están en la tierra. Él está específicamente haciendo referencia a nosotros, el cristiano. El Salmo 16:3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra,
Ellos son los íntegros, en quienes está todo mi delicia. Qué hermoso. Qué hermoso lo que Dios dice aquí. Dice esto en cuanto a los santos que están en la tierra. Ellos son los íntegros, en quienes está mi delicia. Quiero hacer énfasis en la palabra íntegros. En cuando nosotros vamos a un lugar y hay un bote de plumas y dice en inglés, dice take one, toma uno, porque vemos ahí que nosotros vemos ahí la lista y dice toma uno. El hombre íntegro dice voy a tomar uno, pero el íntegro está mirando y dice pues le voy a llevar uno para mi suegra, aún para mi hermana, uno para mi mamá, y eso no es la integridad. La integridad, dice ellos, y lo ponen ahí y dicen, esperemos que todos hagan lo que dice toma uno. Y eso es un hombre íntegro. La mujer, en cuando vemos algo que nosotros podemos tomar más. Y lo primero, naturalmente, lo que nosotros hacemos es, hacemos. Pero acá dice esto, y quiero que ustedes vean esto. En el Salmo 16:3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los íntegros. Ellos son los que ellos están haciendo aun cuando nadie lo está viendo. La integridad es cómo nos comportamos cuando nadie nos ve. Y dice aquí la palabra de Dios, ellos son los íntegros. Ellos son los que guardan mi palabra. Ellos son los que cuando nadie nos está viendo, estos son mis santos. Y dice así, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los íntegros, en quien yo, y dice, en quien está todo mi delicia. ¿Se imagina? En cuanto nosotros vemos a nuestros hijos y hacen algo que decimos, qué hermoso. En cuando ellos se portan en una manera, en cuando nadie los está viendo, ellos hacen algo. Y nosotros decimos, en mi hijo tengo delicia. Y nosotros también. Que seamos esas personas de integridad. En cuando nadie nos está mirando y Dios dice, en ti tengo mi delicia. Porque Saulo nadie te vio, pero tú actuaste humildemente, haciendo lo que yo te he mandado hacer. Dios tiene placer en nosotros. Señor, haz lo que quieres hacer en mi vida y hazlo como tú quieres. Porque tú eres mi Señor. Tú guíame. Yo sé que en ti tengo paz. Yo sé que en ti tú siempre estarás conmigo. Yo quiero que tú me veas. Y que tú me veas como un hombre o una mujer de integridad. Y que tomes delicia en cuando nadie me ve. Y aún nadie me entiende. Pero yo sé que tú estarás conmigo. Y acuérdate, iglesia, lo que yo he hecho por ti. Y en gratitud nosotros actuamos como actuamos. Lo amamos porque Él primeramente nos amó a nosotros, hasta la cruz. Tengo un dibujo que metí en el cuarto de la alabanza. Y los niños vienen a Jesús y dicen, ¿qué pasó con tus manos? La explicación es que
morí por ti. Acuérdense lo que yo he hecho por ustedes, que yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo vine por ti, yo vine a buscar. Y yo sabía que no podían hacerlo ustedes. La próxima semana vamos a escuchar de un hombre paralítico. Él no podía hacer nada por sí mismo. Era paralítico. No había esperanzas. Él no tenía esperanzas. La familia no tenía esperanzas. Lo miraban y decían, no hay esperanza para ese hombre. Entonces viene Cristo. Así como llegó a tu casa. Así como llegó a tu vida. Y dice Cristo. Y en este momento voy a invitar a Arlene que pase. Vamos a compartir la comunión. Y Cristo dijo, haced esto en memoria de mí, de lo que yo he hecho por ti, de lo que yo he hecho por ti. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Isaías 53:5 dice esto, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Meditemos en esta canción mientras los hermanos pasan a dar los alimentos.